diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, además secretario general de Cambiemos. Bueno, parte del liderazgo opositor venezolano durante estos últimos años y que ha tenido mucho que ver con el diálogo venezolano del que tanto se habla. Pero hay varios temas, diputado. El diálogo, por ejemplo, quisiéramos tocarlo, pero ustedes que están en el Parlamento, quisiera comenzar por el tema de la Ley de Cooperación Internacional, que ha causado cierto revuelo en estos días y algunos titulares. No sé si sensacionalistas o no, pero dicen que podría afectar la operatividad, digamos, de las organizaciones no gubernamentales dentro del país. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jair. Tiempo sin venir. Sí, bueno, es bienvenido siempre. Sí, así es. Bueno, el proyecto de ley de cooperación es un proyecto muy viejo. Venezuela tiene una ley desde el año 58 por el cual se rige todo este tema de cooperación. Y hay que entender lo siguiente, la cooperación, como lo entiende Naciones Unidas, es desde una perspectiva de ayuda a un determinado país, ¿no? Y además es un concepto que ya viene de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que era paz y cooperación. Era muy importante para aquella época y ese concepto ha prevalecido en el mundo. La perspectiva nuestra como Comisión de Política Exterior debe ser una ley de cooperación con una visión de Estado, no es una ley de cooperación solo aplicable a ONG, por ejemplo. Esto tiene muchísimas implicaciones, incluso la cooperación desde el punto de vista de la seguridad geopolítica de los vecinos, más allá de nuestra frontera. De manera que esa visión de Estado estará presente en un nuevo proyecto de cooperación, de una ley de cooperación. Hasta ahora estamos debatiendo ese proyecto, no hay todavía un borrador, estamos viendo los distintos proyectos que reposan en el Parlamento a lo largo de estos años. La intención es normar, digamos, el recibimiento, bueno, sí, el recibimiento de ayuda internacional, no solo a ONG, sino al país en general. Sí, bueno, tú tienes, el país que tenemos hoy no es el país de otra época, de la época de la bonanza, no es un país sitiado, es un país que tiene una lluvia de sanciones, un país que estuvo amenazado de una invasión, es decir, tenemos unas condiciones distintas, ¿no? Por lo tanto, debemos entender también la cooperación desde esa perspectiva, de la necesidad de garantizar la seguridad del Estado. No es contra nadie, no es una ley contra nadie, es una ley que resguarde nuestra soberanía, eso es muy importante. Por lo tanto, habrá el recorrido que tendrá ese proyecto, será primero obtener un borrador en la cual la Comisión tenga identidad sobre ese borrador y el Parlamento, y luego abrir un periodo muy amplio de consultas a todo el país, a todas las ONG, a todos los organismos multilaterales que dan cooperación. Pero hay que entender también, claro, fíjate, y también el gobierno tiene que estar presente porque nosotros damos mucha cooperación. Pongo un ejemplo, Petrocaribe. Es un mecanismo de cooperación que da Venezuela. O toda la cooperación que le damos a Haití, somos el primer donante en ese país. Por ponerte dos ejemplos. Entonces, de tal manera que la cooperación va más allá de los intereses fundamentalmente tanto de ONG o solo los intereses de otro sector del gobierno, por ejemplo. Yo creo que es una ley que tiene que tener una característica importante, que tiene que ser muy transparente, lo que recibes y lo que das, esa doble vía, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay inquietud en algunos sectores, pero yo le digo a esos sectores que pueden estar tranquilos, que daremos una amplísima consulta a todos estos sectores que tienen que ver de alguna manera. Vendrá el debate en su momento. Y vendrá el debate, claro. Exactamente. Bueno, diputado, también el tema del diálogo. Hemos tenido muchos intentos de diálogo, hablamos un poco fuera de cámara. Bueno, la población como que se cansa, se decepciona, otro diálogo, nuevamente un diálogo, bueno, y parece que hay acuerdos mínimos dentro del conflicto político que vive Venezuela. ¿Cómo ve la situación con México? Ahora hay una serie de condiciones también para retomarlo. ¿México sencillamente agonizó o tiene posibilidades de recuperación? Mira, fíjate tú, lo que pasa es que son dos cosas. México es el símbolo del conflicto que no existe adentro en el país, pero que lo quieren mantener vivo fuera del país. Eso hay que tenerlo claro.
Hay un planteamiento de reiniciar un nuevo diálogo en el país, mucho más amplio, incluyente, inclusivo, con distintos sectores de la vida nacional, con la sociedad civil, que haya representación de la sociedad civil, representación de partidos, de gobierno, de sectores productivos, sectores laborales, sectores económicos, en fin, quizás poderes públicos regionales como los gobernadores, una representación posible de alcaldes, en fin, yo creo que se está planteando una cosa bien amplia. Ahora, ¿qué pasa con México? Yo creo que México hay que cerrarlo bien, como creo que ya México no tiene mayor sentido, porque México nace justamente del conflicto interno en su momento. Yo creo que podemos coincidir que hoy hay una normalidad política en el país, sin duda alguna. Estabilidad, claro. Por lo tanto, con estabilidad, etcétera. Por lo tanto, México, cuando yo digo que debe cerrarse bien, si hay un acuerdo entre los dos gobiernos, Estados Unidos y Venezuela, a lo mejor hay que ir a México y cerrar eso, refrendarlo quizás en México, se cierra, además porque debe haber un compromiso con el gobierno mexicano y además cerrarlo bien para que también todos los gobiernos que respaldaron ese proceso, bueno, puedan tener la explicación debida y como ya una no muestra darle, de voluntad de disposición, claro, ¿no?, de los venezolanos. Una muestra de voluntad y disposición, porque además hay una cosa, Seir, fíjate, México tiene es una intermediación del G4 con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Poco la voz, parece increíble, pero esa es la realidad, la voz en esa negociación de los Estados Unidos es el G4. Por lo tanto, ya hay una negociación directa, ya se han iniciado negociaciones directas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano. No tiene más razón de existir esa mesa en México. Por lo tanto, cerrado México, yo me imagino, los dos gobiernos continuarán en sus conversaciones directas, por ejemplo, en la materia petrolera, que entiendo que es la gran materia que tiene, y Venezuela, el país, internamente inicia su nuevo diálogo, que no puede ser un diálogo a partir del conflicto, fíjate, ese es otro cambio importante, sino que sería un diálogo a partir de la economía, de resolver los problemas más urgentes que tiene el país. Y reconociendo que es verdad que nosotros tenemos una normalidad interna, que todavía tenemos algunos inconvenientes en algunas materias, sí, eso tendría que resolverse en ese nuevo diálogo, incluyendo, como te decía al principio, a todos los factores de la vida nacional, lo más amplio posible. Con representación, yo imagino una mesa donde esté la representación de cada uno de esos sectores. Pero tenemos que resolver, por ejemplo, los problemas salariales, los problemas estructurales de la economía, de la producción, etcétera. Lo urgente, por lo tanto, diario. Lo urgente. Pero además te debo decir lo siguiente, no puede ser una agenda sectorial como es la mexicana o como fue la agenda nuestra de la Alianza Democrática en la Mesa de Diálogo Nacional que firmamos el 16 de septiembre del 2019, que fueron los acuerdos que nos ha traído hasta aquí. Ya no es esa agenda, ya tiene que ser una agenda país. Ya es ¿Cómo va a ser la agenda país, más... diputado? Lo respondemos al regreso de la pausa, si le parece. ¿Cuáles son los sectores que se deben involucrar? Porque a veces da la sensación que ninguna de las partes, o sea, cada parte dice, no, bueno, a mí me conviene negociar con este y con este, pero con este no, de lado y lado. Entonces siempre queda alguien fuera del diálogo. Pero el discurso dice con todos los sectores. ¿Será verdaderamente con todos los sectores? Vamos a responderlo cuando regresemos de la pausa. Café. Bueno, ese es un tema metodológico que no es fácil, ¿no? Pero si partimos que el objetivo sea un diálogo incluyente, amplio, debería haber representación de todos los sectores en una mesa que pueden ser 6 o 7 representantes de cada uno de los sectores. Pero hay que definir bien hacia dónde va el diálogo, yo creo que eso es importante. Nosotros podemos concluir que tenemos una normalidad política interna importante. Pero lo que tenemos que tener claro es que no tenemos normalidad internacional y eso tenemos que resolverlo. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, nosotros tenemos, en ese campo tenemos dos elementos fuertes e importantes que debemos atacar. Uno, la migración nuestra en el exterior. Yo creo que tenemos que buscar nuevos interlocutores que representen a esa migración y con ellos trabajar un programa de acogida, de regreso y de estadía en Venezuela, por ejemplo.
financiamiento al emprendimiento. Bueno, puede haber financiamiento al emprendimiento, puede haber financiamiento a la estadía, al regreso, un estipendio mensual para que la persona pueda estar en Venezuela y son sus primeros inicios en el país. Para en no fin, comenzar de cero otra vez, para no comenzar de cero. Sí, hay gente que vendió todo antes de irse. Claro, y luego tienes la comunidad internacional que tiene a su vez tres elementos clave. Uno, los gobiernos. El gobierno venezolano debe cambiar su política exterior, en una nueva política exterior que pueda restablecer las relaciones diplomáticas, que pueda haber una nueva etapa de relaciones entre esos gobiernos y el gobierno venezolano. En segundo lugar, la diplomacia parlamentaria aplicable a la relación nuestra con los parlamentos nacionales y los parlamentos internacionales. Pero eso lo tenemos que hacer conjunto, es decir, el gobierno y el parlamento, por una razón, porque debemos partir de un acuerdo en esa política conjunta, porque es importante que esos parlamentos nacionales y esos parlamentos internacionales reconozcan las instituciones del Estado venezolano. Claro, lo eso que es clave. Pasó en días recientes con la diputada Iris Varela, que no se le permitió el ingreso a Argentina, por ejemplo. Eso la verdad que es un dislate aplicar el TIAR, pero por Dios, eso ya no existe. Claro, pero siguen ocurriendo por el tema del reconocimiento. Esos son los aspectos que usted dice que hay que... Claro, pero eso es una manipulación del manejo de usar un mecanismo que ya no es aplicable hoy en día para tener de alguna manera una persecución política contra alguien. Una forma de presionar también. Una forma, pero que eso es un chiste. Es decir, me parece, y en Argentina es más chiste todavía, porque el TIAR no sencillamente en las Malvinas no favoreció a Argentina. Nosotros lo invocamos, Venezuela lo invocó y no fue aplicable el TIAR. Entonces, por eso digo que es un chiste, ¿no? Pero, en todo caso, normalizar eso. Y luego tienes los organismos financieros multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, en fin. Nosotros tenemos, por ser integrantes de esos multilaterales, unos derechos para acceder a financiamiento. Bueno, eso está congelado. Es decir, que esto es lo que yo llamo la normalidad internacional. Hay que trabajar esa normalidad, para ir a esa normalidad internacional. Y luego, obviamente, en Venezuela debes tener una agenda país que va más allá de las agendas sectoriales de grupos, de partidos, que incluye a toda Venezuela, donde incluso pudiéramos llegar a una reforma profunda del Estado. Es decir, ese es el diálogo, el nuevo diálogo que yo visualizo en el corto a mediano plazo. Ahora, diputado, pero el tema internacional que es tan interesante, que claro, Venezuela necesita estabilidad para el tema del reconocimiento, porque si no te reconocen en un país es difícil establecer una relación. Por ejemplo, Colombia, nuestra hermana histórica, y sencillamente no hay una relación, por lo menos de respeto, sencillamente estamos divorciados. Y necesitamos dinamizar la frontera, por ejemplo, que fue en otro tiempo una de las más dinámicas de América Latina y que sigue teniendo un peso importante, y otros países que comienzan ya a tener un acercamiento. El caso de Argentina y Ecuador, que hace unos días decían, bueno, vamos a intentar acercarnos a Venezuela a ver si podemos hacer algo. Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene un peso importante con el tema petrolero y hay una expectativa de crecimiento económico para este año, por lo menos mucho se habla de eso. ¿Cree usted que puede venir ese resurgir económico en estos próximos meses o sencillamente va a quedar en el discurso político? Bueno, fíjate, la relación entre los estados es de intereses mutuos, sí. O sea, es una relación de intereses, no priva más nada. Nosotros, obviamente, la coyuntura geopolítica va a favorecer, y digo que es lamentable por lo que está ocurriendo en Ucrania, y de ahí tenemos que partir la inestabilidad del mercado petrolero. Necesariamente Venezuela es un actor importante en el mundo energético, y eso no se puede soslayar. Estados Unidos así lo ha entendido y lo ha entendido Europa. Por lo tanto, resolver en un mínimo de relaciones entre Estados Unidos, Europa y Venezuela es necesario para el propio mercado global de los hidrocarburos, y porque necesitan miles de petróleo diarios para compensar lo que está ocurriendo en Europa, para compensar el gas y el petróleo ruso. No, y Venezuela es apetecible, ¿no? Muy apetecible, estamos a pocos kilómetros, a 3 días de llegar de que nuestro petróleo pueda llegar a Estados Unidos. Es decir, yo creo que eso
es lo que tú decías, estamos a punto de experimentar una nueva, más o menos, bonanza petrolera en un momento dado. Bueno, eso sin duda alguna está impactando en la región, esa posibilidad cierta en que ingresen a Venezuela 11, 12 grandes petroleras, tanto de Estados Unidos como europeas, y nadie se quiere quedar fuera de ese pastel, y entre eso Colombia. Colombia hay una coyuntura política en este momento, hay elecciones el próximo domingo, y sin duda todas las encuestas dan triunfador a Petro, o bien en la primera vuelta o bien en la segunda vuelta. Bueno, yo creo que eso va a dinamizar la economía, el comercio entre los dos países. Creo que inmediatamente se van a abrir las relaciones diplomáticas, creo que los 9, 10 consulados que hay se van a reabrir. Habrá servicios consulares de ambos países para una población que flota, que se intercambia día a día entre Colombia y Venezuela, que hay muchísimos venezolanos, sí, colombianos allá y aquí muchos colombianos. De tal manera que nosotros podemos llegar en el corto plazo, fíjate lo que te estoy diciendo, en el corto plazo a un intercambio que estaría sobre los 2.000 a 5.000 millones de dólares. Lo habíamos dejado en 10.000 millones de dólares aproximadamente, el intercambio comercial. Bueno, eso va a ser inevitable. Colombia puede ser un gran proveedor de distintos productos y sobre todo alimentos a Venezuela. Bueno, si lo sigue siendo de manera informal, formalmente sí, debe eso, ser, claro. Eso va a ser, eso yo creo que vamos hacia allá, pero además la región, Seir, está experimentando un cambio también importante políticamente. Sí. El triunfo de Petro, el triunfo posible en el corto plazo, en el mes de octubre en Brasil, con el ascenso de Lula a la presidencia. Bueno, eso te conforma una región ya con México, ya con Bolivia, con Argentina, en fin, te preconfigura una región distinta, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, perdóneme que lo interrumpa, pero nos corresponde por la hora. Vamos a reflexionar, suponiendo que esa normalidad internacional a la que usted se refiere se logra, ¿qué debería hacer el gobierno? Porque me da la sensación, quizá usted coincide, y usted, diputado, que el gobierno ha venido reorientando un poco sus políticas. ¿Qué más debería hacer el gobierno venezolano para que tenga una mediana aceptación, por lo menos ante la ciudadanía, y que haya verdadera estabilidad política, y no solo política? Porque ahorita no estamos en guarima ni nada de eso, ni nos estamos agarrando por los pelos, pero hace falta estabilidad económica, estabilidad social, respeto a los derechos humanos y otros aspectos que podemos tocar al regreso de la pausa con el diputado Timoteo Zambrano. Comunidad internacional por fin reconoce al gobierno venezolano. ¿Qué debería hacer el gobierno para calar, digamos, dentro de esa nueva dinámica? El respeto a los derechos humanos es muy cuestionado, al punto que hay una investigación en la Corte Penal Internacional, garantías para la ciudadanía, respeto a las libertades políticas, la libertad que deben tener las organizaciones políticas de no ser intervenidas judicialmente, por ejemplo, entre otros aspectos. Mira, yo creo que está ocurriendo un hecho importante, que es la reinstitucionalización del Estado. Estamos desarrollando un conjunto de leyes que nos van a permitir actualizar, reinstitucionalizar el país. Y eso para nosotros es fundamental. Y el gobierno debe seguir esa ruta que hemos iniciado en la Asamblea Nacional. Y eso va a tocar todo lo que tú has venido planteando. Seguridad jurídica, por ejemplo, para la inversión. Y un plan de inversiones, una ley de inversiones importante que tenga reglas de juego claras y garantice la inversión. Eso es importante. El gobierno anunció en días pasados acudir a la Bolsa de Valores con colocar allí el sector energético, el sector petroquímico, el sector varias empresas públicas, comunicacional, Canteve, etcétera. Bueno, para que tengamos una idea, actualmente se transan 3.000 millones de dólares en la bolsa. Haciendo esto son 100.000 millones aproximadamente de dólares. Eso significa que va a impactar a la economía de manera importante, pero si no hay unas reglas claras, no hay seguridad jurídica, eso no va a ocurrir. Por ejemplo, las zonas económicas especiales, muy importante, volvemos otra vez a la seguridad jurídica. Y eso tiene que ir acompañado, obviamente, por todo el tema de derechos humanos, que yo creo que se está superando. Hay que hacer más, hay que hacer más. Va lento, creo que va lento, pero tiene que avanzarse muchísimo más. Hay muchas preguntas de la audiencia. ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, mira. Bueno, las oposiciones, ¿verdad? Bueno, aquí hay diversa la cosa. Claro, lamentablemente la oposición está muy fracturada, muy fraccionada.
cuando nos planteamos las elecciones, la mega elección en el 2021, era con el objetivo de lograr que esas elecciones, que todas las elecciones que había que hacer en los siguientes 3 años se hicieran en un año. Y eso nos permitiría tener 2 o 3 años para resolver la división en la oposición. Bueno, pero aquí hay un problema de reconocimiento, Seir, y el tema está en el lado, en la cancha del G4, que no reconoce a la Alianza Democrática ni a otros sectores opositores. Entonces, ese es un problema que ojalá los multilaterales, esa comunidad internacional que intercede mucho en que el G4 se reúna con el gobierno, yo creo que ese no es el problema, se reúnen de más. Yo creo que ojalá ayuden más bien. No lo admiten mucho, pero ya comienza a saber. Sí, no les lo admiten, decir, pero ellos saben que se reúnen de más. Yo creo que el país lo sabe también. Exacto. Entonces, en cambio, sí creo que esos multilaterales podrían ayudar a que las oposiciones se encuentren. Eso sí sería una tarea importante de la comunidad internacional, que hasta ahora no lo hacen porque tampoco esa comunidad internacional reconoce tampoco a estos sectores. Entonces tenemos un problema ahí complejo, y además el financiamiento que da Estados Unidos al G4 es un financiamiento que no permite tampoco o también esos encuentros. Yo creo que si en los próximos días, hablando del tema de primaria, hay que estar consciente que si cada grupo, cada sector de la oposición va a hacer sus propias primarias, eso es una primaria de yo con yo, es decir, eso no tiene sentido y está condenado al fracaso. ¿Ustedes van a esas primarias? No, nosotros a las primarias, tal cual como lo está planteando, la Alianza Democrática no va a asistir. No asistiríamos porque nosotros... de la plataforma unitaria. Claro, de la plataforma unitaria, porque es que nosotros no sabemos qué tan sostenible es eso. Si Estados Unidos le dice, no participe, entonces, ¿qué pasa con ese candidato? Abandona el barco. Abandona. Es que ahí hay un problema de confianza, ¿no? Que habría que también resolver. Ahora, lógicamente, yo creo que la alianza tendrá su propia metodología para escoger en su momento un candidato. Ahora, yo soy lo que creo que nosotros estamos en una coyuntura complicada y pienso que, digamos, producto de esa coyuntura, estoy casi convencido que aquí habrá un outsider, sin duda alguna, porque eso ocurre en países con situaciones como la que va saliendo Venezuela, y porque además hay un 60%, ese 60% que no participó en las elecciones del 2021, sin duda alguna, puede marcar ese nombre, hombre o mujer u hombre, e imponer por la fuerza, ¿no? Imponer por la fuerza de la opinión, imponer un candidato, ese outsider, donde la unidad se daría alrededor de ese outsider. Es decir, toda la fuerza política no les quedará otra cosa que apoyar, que respaldar a ese outsider. Comentarios de la audiencia, ping-pong, rápidamente, diputado, nos queda un minuto. Leomar Bandes dice, usted como representante de la Asamblea Nacional reconoce a Alex Saab como diplomático secuestrado. Además, ¿no habrá una investigación por parte del Parlamento para sus presuntos casos de corrupción con el CLAP? Hay señalamientos muy fuertes sobre Alex Saab, de ser testaferro del presidente, entre otras cosas. ¿Qué ha hecho el Parlamento sobre eso? Eso es una decisión de los que están sentados en esa mesa. Yo no estoy sentado en esa mesa, yo no tengo que ni reconocer ni no reconocer. Pero usted es parlamentario, ¿no? Está bien, pero eso se refiere exactamente a una situación de la mesa de diálogo de México. Son ellos los que tienen que expresarse sobre eso. Ni fu ni fa. No es que ni fu ni fa, yo no formo parte de esa mesa, por lo tanto no tengo yo que reconocer o si reconocer, que se lo pregunten a ellos. Otro comentario, duda razonable, dice, buenos días, diputado, ¿qué garantía existencial debe establecer al momento de elegir el candidato único para las presidenciales 2024? Y no satánica destinar fondos del Estado para empezar una campaña de desprestigio contra el posible candidato. No, si se diera unas primarias conjuntas, donde estén todos los sectores opositores, eso sería lo mejor para el país. Náufrago 27, seamos serios y hablemos de la realidad. La mesa de diálogo lo único que ha beneficiado es al gobierno porque le da más oxígeno para seguir en el poder y a los otros un buen beneficio económico. Son los únicos que se han beneficiado de tanto diálogo. Bueno, eso es la cantaleta donde no hay política, no hay visión, no hay una visión de Estado, lamentable. De lo que siempre se dice. Sí, ¿no? eso no. Freddy Contreras, buen día, Seir. ¿Por qué siempre lo político por delante antes que lo económico? 130 bolívares al mes
no es justo, desde San Juan de Colón, Estado Táchira. Bueno, por eso decía que este nuevo diálogo en Venezuela tiene que partir de la economía, sin duda alguna, para resolver esos problemas, poder adquisitivo, salario, productividad, en fin, seguridad jurídica. Es mucho lo que hay que hacer en ese campo para resolver los problemas a la gente y además no hay que olvidar que estamos en esta etapa todavía de la pandemia que también afecta de manera importante al proceso productivo, ¿no? Bueno, diputado, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para venir hasta Globovisión. ¿Cómo lo podemos seguir en redes sociales o algún contacto de Cambiemos? Sí, Cambiemos, @Timoteo Zambrano, sin problema. Bueno, para que le responda allí a la audiencia, porque hay un montón de comentarios que no nos da tiempo de leer al aire. Agradecemos que haya venido hasta Globovisión. Despedimos en esta parte del programa al diputado Timoteo Zambrano, secretario general nacional, además del partido Cambiemos. Ya regresamos.